Como he dicho en muchos vídeos, nos estamos acercando a un cambio mundial. Un cambio sorprendente, inimaginable, de algo que va a acontecer pronto en España. España tiene una larga historia de aventureros, conquistadores, descubridores y profetas. España fue el país elegido, en principio, por Dios. Ten en cuenta que después del diluvio de Noé, el arca de Noé quedó estancada o varada en el monte Ararat. Está todavía allí, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Está allí, esperando ser redescubierta. Aunque ya se descubrió por el año 1917, un oficial de la corte del zar Nicolás II de Rusia, en un vuelo sobre el principio de la Primera Guerra Mundial, vio que estaba el arca. La fotografió desde el aire, un avión pequeño de investigación de aquellos militares de hélice, y la fotografió. Luego, enseñarle las fotografías al zar Nicolás II, mandó una expedición, entraron allí y vieron el arca, dentro del arca. Vieron las habitaciones donde estaban los animales, las aves, ya no estaban, claro, pero vieron los restos de haber estado aves, animales pesados, animales silvestres, etcétera, etcétera. Y las habitaciones de 8 personas. Noé, su esposa, 3 hijos y 3 hijas. Después, al volver el oficial a Rusia, fue esa revolución bolchevique, ¿no? Y el zar y su familia y sus hombres allegados fueron aislados en un bosque y mandaron ejecutar a todos. Las fotos desaparecieron, aparecerán pronto. Las fotos que hizo con una cámara de blanco y negro, ¿no? El oficial, aparecerán. La gente verá el arca desde fuera, desde dentro, las habitaciones, todo. ¿Y por qué digo esto? La leyenda de Toledo, la leyenda del, digamos, la fundación de Toledo, cuando no existía España como nación, allí no vivía nadie. Pero Dios predijo que España sería algo grande, un testimonio mundial al fin de los tiempos. De los tiempos que hemos vivido, de pánico, de miseria, de muerte, de enfermedad, el fin de esa era que ya acaba. Entonces, se mandó fundar a España en el centro justo geográfico de España, Toledo. Allí va a empezar algo grande también. Y entonces se mandó a un hijo de Noé. Y dice la leyenda de Toledo que vino alguien, un hijo de Noé, a fundar Toledo. Y la esposa que trajo se llamaba Tarsis. Y España, su primer nombre original más antiguo fue Tarsis, quiere decir España. Era los tartesos, era el nombre de España entonces, Tarse. España ha sido siempre un país de conquistadores, digo. Además, no es casualidad que estuvieran en España todas las culturas antiguas, porque el mundo es muy grande. Más romanos o árabes o judíos, lo que sea, el planeta grande, pero se concentraban en España. Y precisamente en Toledo, allí estuvieron las culturas antiguas, más antiguas, romanos, los godos, visigodos, los árabes, los judíos, los tartesos, yo qué sé. Estuvieron todas las culturas en Toledo, centraban. ¿Por qué España? Porque algo instintivo hacía que esas potencias se centraran en España. Se decía antiguamente que en Roma, fue una colonia romana, que se llamaba España el granero de Roma, porque el país español es abundante en climas tropicales, o sea, el sol español, las playas, en fin. Antiguamente España estaba cubierta de bosques, ya no quedan tantos, claro. Pero vuelta a España, España, ya digo, fue el pionero en conquistar. Cuando no se pensaba que había otros continentes, Colón sí dedujo que sí había tierra más allá.
el non plus ultra, decía la iglesia, que no más allá, sí, más allá. Y descubrieron Sudamérica, Norteamérica, todo. España, un país de conquistadores. Muy resumido todo, decía en tiempos del Felipe II, aquel rey, que en España no se ponía el sol, porque llegamos a ser en un pasado dueños de medio mundo. España, conquistadores. Teníamos territorios en África, en Asia, en Europa, en todos sitios. Y volviendo a España, allí, con la ayuda de Dios, Jehová Dios, no un Dios cualquiera, ¿no? Sacaré tantos descubrimientos en España tan espectaculares que será la atracción turística del mundo. Empezando por el Arca de la Alianza. Luego sacaré, he dicho los más importantes en España, porque vuelvo a repetir, no voy a decir todos los lugares porque eso tardaría una hora o más. Sacaré gigantes dentro de rocas. Sacaré mujeres dentro de rocas y niños y niñas dentro de rocas. Dinosaurios en rocas y en túneles. Y mucha más. Incluso la Biblia habla de que Salomón fue enviado a España, a Tarsis, y estuvo mucho tiempo Salomón haciendo obras. La cueva de Hércules, aunque la cueva de Hércules original era la cueva de Salomón. Pero los romanos, porque era una cueva prohibida, unos túneles prohibidos, no tenían que entrar nadie. Había una leyenda, unas leyes que dejó Salomón en Toledo. Previamente Toledo es la colonia de judíos más antigua de Europa, que no entrara nadie, que los reyes que hubiera en Toledo fueran a la puerta, un portalón grande, y pusieran un candado y se fueran, no entraran, porque si entraban antes de tiempo empezaría una plaga, una conquista a España de árabes que duraría 700 años, y se cumplió, porque Rodrigo, la historia de España, entró, no se creía que fuera la leyenda real, pensaba que algún listillo metió ahí tesoros y cosas, y para que no lo era como un secreto en los túneles. Toledo está invadido de túneles a varias alturas, se pierde uno en Toledo, si no sabe, no sale nunca. Hay gente que se ha metido y no salió más. Pues que dejaría tesoro y puso una leyenda para que la gente tuviera miedo, superstición. Entró Rodrigo también y se efectuó. Nada más de entrar, vio la mesa de Salomón, que es un cronovisor, para que se vea la historia de la humanidad, y dos robots que la protegen gigantescos. Los que entraron salieron asustados, Rodrigo también, y pocos días después España fue conquistada desde el norte de África, de Marruecos, y fue esclava de los árabes 700 años. Hasta el 1492, que ya se terminó la profecía y se echaron a los árabes a África, y judíos también, y volvió a ser España un país poderoso. España va a ser el centro del mundo. Pero hay algo más. Los descubrimientos será una potencia de poder económico a España como jamás se ha soñado. Porque el turismo, se supone que el turismo no es sencillamente curioso. Un turismo en abundancia atrae a inversores en abundancia, a banqueros. El turismo trae dinero. España previamente, un ejemplo, que cuando el año 60 por ahí, pues había miedo de invertir en España por la cosa de la dictadura del general Franco. Pero ya dedujeron que eso no funcionaba así, ¿no? Y entonces los ministros del gobernante en aquel tiempo, Franco, dijeron que, bueno, que había que aplacar un poco las leyes, en fin, la dictadura, un poco más elástico, y entonces atracción turística. Y efectivamente, las playas de España se invaden de millones de turistas todos los años. Y luego Mallorca, las Palmas, Canarias, Tenerife, etc. España, aparte, hay en España que no lo quieren sacar porque hay intereses económicos. Hay petróleo, hay diamantes, hay oro. Dice la Biblia que Salomón iba cada 3 años en naves, no en barcos. De Israel a España había que recorrer toda África por el este y luego por el oeste. Pues, llegaría en meses después aquellos barcos antiguos, una cáscara de nuez. No. Pero iba en naves, volaba en naves, porque hay textos antiguos que están saliendo que Salomón tenía naves voladoras y volaba por todo el mundo,
Pues Salomón entonces era el rey de Israel, hijo del rey David, que era representación de Jehová Dios en la tierra, porque entonces era el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos. Y dice que con naves, con ejércitos volaba por todo el mundo y en cualquier parte de la tierra se casaba con una mujer, la más prominente, pero en todo el planeta. Estuvo en Australia y estuvo en la India y estuvo en Rusia y estuvo en Sudamérica. Hay escritos antiguos que dicen sí, que venían en naves gente y se casaba con una mujer prominente, dejaba embarazada para tener prole de Salomón por todo el planeta. Tenían naves. Dice la Biblia que con naves cada 3 años venía a España, volaba, se llevaba toneladas de oro de Ofir, oro puro, oro, no hace falta más mezclarlo ni calentarlo más. Hizo rico todo Israel. Decía que en tiempo de Salomón, Israel no había pobres, todos eran ricos, toda una nación. El oro para ellos, dice la Biblia, que era como las piedras, no tenía valor para ellos. Pero con ese oro sí tenía valor para comprar a naciones limítrofes de Israel, de aquella zona, que eran los filisteos, cananeos, jebuseos y egipcios. Les compraban, porque el comercio no era con moneda, era con oro. Se hicieron los más poderosos del planeta. Vuelta al presente. En España empezará algo insólito, algo increíble. Algo, porque España, por la situación política, y no mezclar la política con la historia, ¿no? Aunque es historia, pues hay división. Hay, digamos, el País Vasco o Cataluña o digamos, Castilla-La Mancha o Galicia, etc. Se divide. Y entonces la división ha causado problemas. Problemas porque un país unido no lo puede abatir nadie. Pero desunido, las palabras de Alejandro Magno decía divide y vencerás. Bueno, pero hoy cuando parece que en España ya es casi abatida por las divisiones constantes, ¿no? Va a comenzar una epopeya tan grande como jamás ha conocido la historia del mundo. Porque piensa una cosa, el idioma español, y no es casualidad, ¿no? Es el segundo idioma más hablado del mundo. Creo que el primero es el mandarín, el chino. Entonces, aparte que el chino tiene diferentes países en China que hablan un idioma parecido, como España se habla el catalán, se habla el gallego, se habla el vasco, es lo mismo. O sea, podría definirse incluso que el idioma español, después del inglés, es el idioma más hablado del mundo. Pero hay una faceta que la gente no debe olvidar, que españoles, hay millones, cientos de millones o miles de millones por todo el mundo. Da miedo. Todo Sudamérica y parte de Norteamérica, Texas, Los Ángeles, California, habla español, aparte del inglés, que es el idioma segundo más hablado del mundo. Y otros países europeos y africanos se habla español. Es decir, si España, el idioma español, los españoles o latinos se unieran y se van a unir, llegará a formar una potencia mundial única, la potencia más grande mundial, como la Unión Europea, la Unión Hispana. Eso da miedo a mucha gente, que el español, generalmente todos vienen de las mismas raíces, de los primeros conquistadores y tal, una mezcla. Se dice, por ejemplo, que los hispanos tenemos esa sangre ardiente, tenemos una viveza, una simpatía, aventureros, somos muy digamos, activos, vivos, a diferencia de otros países europeos, que son más, no digo no inteligentes, pero más calladitos, más humildes, más fríos. El español, una vez hay una anécdota que cuando Hitler, ya en la Segunda Guerra Mundial, pues conquistaba con toda facilidad, ya cuando empezó el Tercer Reich, pues empezando por Polonia, luego Francia, y luego Italia, y ya España ya tenía tratos con Franco, porque Hitler había ayudado a Franco en la Guerra Civil Española, bombardeando Guernica y probando aviones que iba a utilizar Hitler para la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue un experimento en España, una prueba. Y entonces también Franco le ayudó con la División Azul para llegar hacia Rusia, para invadir Rusia. Entonces tenía una aliación. Y entonces, ya en un momento, cuando terminó la Guerra Civil Española, digo, esta historia relacionada con lo que va a pasar en España. Pues Hitler dijo que dejara pasar las tropas para llegar a África, la África Corps, llegar a Roma y todo esto, una vía más corta por Gibraltar hacia África. Y ya los consejeros de Franco le dijeron, no, Hitler, no podemos. No hemos terminado la Guerra Civil y ahora
hay que reedificar la paz. A España se ha bombardeado mucho, guerras, muertes. Vamos a crear ahora la paz, que haya paz en España, que haya orden y vamos a edificar nuevas casas, nuevas carreteras, nuevas ciudades. No le dejó pasar. Y entonces los oficiales de Hitler le dijeron a Hitler, bueno, ¿por qué tontería? Pues mire, vamos a entrar como entramos por Polonia y Francia desfilando. España ya está abatida por la guerra, ya no hay nada. Allí lo único que hacemos es desfilar y pasar por la buena, por la mala y llegar allí y conquistar España. Y Hitler, que era muy astuto como Franco, dijo, no, 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 no. Dice, sí, hemos entrado en otros países, pero con la gorra, desfilando. Pero aquí no. En España los españoles, lo dijo más o menos, son aventureros, valientes, decididos, arrogantes, o sea, dicen, ahí no entramos, ahí entramos y a los pocos días salimos disparados como entró Napoleón y como entraron todos y salieron disparados, pero corriendo. Dice, en España, dijo que sabía lo que decía, no podemos entrar en España sin el permiso de los españoles. Y efectivamente acertó en aquello. Digo esto porque España va a ser pronto una potencia mundial. Porque va el concepto que ya se está formando es la Unión Europea que existe, la Unión Hispana. Y uniéndose todo Sudamérica, parte de Norteamérica, parte de África, parte de España sobre todo, y otros países de habla hispana y donde están mezclados, que ya hay millones de españoles por todos sitios, si se unen, forman la potencia mundial más grande del mundo por los recursos naturales de toda Sudamérica, de África, de España, de otros, que ya digo, en España, no lo dicen mucho, hay petróleo, hay diamantes, hay oro. Y hay descubrimientos que valen más que todo eso. Porque descubrimientos que sacará España, empezando por el Arca de la Alianza, Dios previó, Jehová Dios, con anticipación, que España llegaría a ser la puerta para el fin del mundo. El Arca de la Alianza en seguridad cuando por la rebelión de los judíos se quemó 2 veces el templo, Nabucodonosor y el general y los sirofenicios, todos los países invadieron, no me río porque da pena, digamos, la mitad de los países del mundo antiguo conquistaron Jerusalén, porque era siempre el concepto de que se sentían el fariseísmo, los judíos muy orgullosos, ¿sabes? Y promovían el odio de otras personas, la envidia, lo que sea, para conquistar aquellos países y ya el favor que tenía de Dios se lo quitó, digo, mira, ya no, ya no. Y los mandó en varias ocasiones toda la nación de Israel en esclavitud a Siria, a Babilonia, a Medo-Persia, o sea, iban cada 2 por toda la población fuera. Y hoy, a raíz del asesinato de Jesucristo, el Hijo de Dios, se dijo definitivamente no hay más trato con el pueblo de Israel. Y ahora los siervos de Dios somos gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Es la verdad. Y el habla hispana, digo, es el habla casi más hablado del mundo. Incluso ahí dice la policía norteamericana y de otros países creo, pero en Norteamérica tienen necesariamente los policías, ¿no? Los héroes policíacos son fantásticos. Tienen que aprender español porque hay tanta gente de habla hispana que necesitan atender a aquella criminalidad pequeña para que el país viva en paz, en orden y en justicia. Por cierto, ya se está exigiendo casi en los países casi de medio mundo de que antiguamente se enseñaba el inglés, que se enseñe sí el inglés, pero el español, porque huelen, intuye que pronto España va a pegar, va a ser algo muy grande. Si se unen los hispanos, dice, eso sí eso es como digo, no te metas con España, no, déjalo, no, porque salimos zumbando todo. Los descubrimientos no será por la parte económica, seriamente. Eso va a traer billones. Eso, el señor Pedro Sánchez, si está de presidente, se va a frotar las manos, porque lo va a tener muy fácil, y todo el gobierno español igualmente. Porque la atracción turística trae dinero, divisas, y trae también prestigio. Porque por desgracia, desgraciadamente, pues, y no es meterme en otro tema, que los reyes de España, de luego, ha sido un fracaso rotundo, porque es un desprestigio. Aquí en Alemania, entonces, cuando se hablan de los reyes, se ríen. Los adulterios, la inmoralidad, los abortos, se ríen. Y esto es un país tan poderoso como España que se está quedando como un país de bananero, de esos tercermundistas. Pero va a cambiar. Igual va a cambiar. España pronto será el país más prestigioso del mundo. ¿Por qué? Porque el Arca de la Alianza, en parte, está en España. Y salir el Arca, medio mundo de israelitas, de árabes, irá a España
Habrá que hacer nuevas carreteras en todo el país, renovar el país completo. Hoteles, aeropuertos nuevos, vías de comunicación nuevas, vías marítimas. Bueno, un boom tan grande que España será eso. Algo sobre lo verán divino, lo verán que no es posible que de la nada de las cenizas salga un país poderoso. Recuerden un detalle, a manera de ejemplo, los países árabes, los más ricos del mundo y los más poderosos, o sea, Kuwait o Dakar o cualquier, ¿cómo eran hace 100 años? Un desierto. No era nada. Un desierto. Camelleros y cosas así. Pero ¿qué pasó? Que descubrieron petróleo. Y hoy son los países más ricos y poderosos del planeta. España hay algo más grande que el petróleo. Y España llegará a ser, literalmente, una potencia económica mundial. Muy pronto. Prepararos que lo que digo es verdad. Y yo siempre doy datos.